Hey, ¿qué tal, mi gente? Bueno, si te integras ahora, como mañana es el día 1 de octubre, primaria de- del PRM, hemos estado hablando hoy sobre convención primaria. El ingeniero, cuando dio la primera sesión, ha hecho una pequeña reseña histórica, por así decirlo, sobre partido, primaria. Quedó Peña Gómez, Jacobo, y ahí Sí, porque perdieron las elecciones en el 86 por aproximadamente 22.000 votos. Habían como 84.000 votos observados que entre la estructura y el PRD, porque algunos marcaron Jacobo y marcaban la estructura, porque había un partido llamado la estructura que apoyó a Jacobo. Entonces se dijo que esos votos eran observados y finalmente, bueno, otra comisión que tenía la Junta Central Electoral dijo que la mayoría de los votos observados eran para Balaguer. Pero al final yo creo que ellos perdieron las elecciones porque se dividieron. va- Porque Salvador Jorge Blanco entendía que si hacía perder a Jacobo, él volvía al poder mañana, es decir, en en la 4 años. próxima exacta. Entonces, ¿qué pasó? Perdieron las elecciones y tuvieron que esperar 14 años. Pero Peña murió, le nació un cáncer a Peña y también un cáncer a Jacobo. Murieron por la lucha del poder. En el 90 gana Juan Bosch, pero Balaguer le hace fraude, supuestamente. Y Peña Porque Gómez Juan Bosch se supone que ganó también en el 94, ¿no? Juan Bosch perdió como por menos de 40.000 votos, como por 42.000 votos, creo. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando tú sumas los 400.000 votos que sacó Peña, casi los 500.000, y los 125.000 que sacó Jacobo, si tú lo sumabas, no le ganaban a Balaguer ni sacaban más que Juan Bosch, pero la sensación o la percepción de unidad sí llevaban en el 90, ganaban las elecciones. Como estaban divididos, el país fue y votó más por Juan Bosch que votar por la unidad del PRD, pero ganaban las elecciones en el 90, porque si tú sumas los dos votos de cada uno que estaban divididos, porque los partidos divididos no ganan elecciones. Partidos divididos no ganan elecciones. Porque tiene que haber una fusión. Si no hay una fusión, entonces no ganan elecciones. Porque tú tienes que llevarle un mensaje al pueblo, una señal de unidad. Y no lo llevaron. Y le permitieron a Juan Bosch sacar más votos que ellos dos. Entonces, ¿qué pasó en el 94? La unidad del PRD, Peña ya había consolidado al PRD, porque hizo un gran esfuerzo después de la derrota del 1990 y unificó el PRD, pero Jacobo se quedó con su PRI. Con el PRI, sí. Pero Jacobo le ofreció a Peña un apoyo en el 1994, Peña no lo aceptó, que si había tomado el apoyo De Jacobo. de Jacobo, no hay duda que iba a superar a Balaguer por más de 50.000 votos, porque sacó 60.000 votos Jacobo en esas elecciones. Entonces mucha gente ignora esos datos. Entonces en el 96 van y hacen un acuerdo furimundo, es decir, cuando están en la postrimería de su vida y gana Leonel Fernández, pero después ya no había otra salida porque había un acuerdo que cuando vino la nueva constitución que planteó el 50+1, y recuerda que anteriormente todas las elecciones se ganaban por mayoría simple. ¿De qué pasó? El 50+1, el punto más alto que llegó Peña, ¿cuál fue el umbral? 45%. Entonces, pero el umbral para ganar las elecciones era 50+1. Entonces, ¿qué pasó? La unidad entre el PLD y el Partido Reformista, en segunda vuelta en 1996, le gana por 71.000 votos Leonel Fernández a Peña Gómez. ¿Por qué pasó en el 2000? Gana Hipólito, pero Hipólito tuvo que ir a una primaria. Lo mismo pasó cuando Ramón ganó el partido, pero cuando Miguel Vargas fue candidato, fue ahí creo que no hubo primaria, fue por consenso, al igual que cuando él fue presidente del partido. Renunció a la comisión y luego lo pusieron como candidato. Pero sin embargo hubo una primaria en el 2011 entre Miguel Vargas y Hipólito Mejía. Esa primaria, una convención del partido, del PRD, utilizaron el padrón de la Junta y donde los PLDistas fueron y votaron por Hipólito, y Hipólito le ganó a Miguel, que fue el 6 de marzo del 2011, y Hipólito ganó con un 54%. Hipólito hablando muchas cosas y cometiendo errores, diciendo que las mujeres se robaban los filetes. Eso fue la derrota de él, le garantizó la derrota al PRD. Pero también Miguel Vargas mandó a votar por Danilo. El 6% que sacó el Partido Reformista fueron los votos que Miguel Vargas le garantizó al PLD. Y en el 2016, y se divide el PRD después de la derrota del 2012, las elecciones presidenciales, nace el PRM a finales del 2014, y la primera primaria o convención que organiza el PRM fue en el 2015, donde Luis Abinader le gana a Hipólito Mejía con un 75%, con un padrón de 383.000
militantes. Entonces, la gran primaria fue en el 2019. ¿Por qué? Primero, no teníamos la ley de partido y teníamos una ley electoral que era la ley 275-97, que era desde el 1997, una ley obsoleta, ya que estaba abandonada. Que posiblemente los avances que tenía la ley 275-97 era la financiación de la campaña a los partidos, que en este caso el Estado lo iba a hacer. Y nosotros tuvimos un avance ahí, que en cuanto a los partidos en América Latina, nosotros fuimos como el primer país que hizo ese avance, donde el Estado iba a darle el dinero para financiar la campaña a los partidos, pero un sistema mixto, porque permitía también que los empresarios le dieran dinero a los partidos. Pero últimamente la política se ha puesto muy cara. Es decir, si tú no tienes dinero, tú no puedes ser diputado en ningún lugar. Si tú le hablas de política a cualquier persona, de una vez lo que tú sabes lo que va a pedir es dinero. ¿Cuánto hay para mí? ¿Cuánto hay para mí? Entonces, la política dominicana, para esa es la famosa ser logística, síndico, regidor, diputado y senador, si tú no le das 500 pesos a alguien, la gente no va a votar por ti. Que 500 pesos es algo ya que decía amigo tuyo. Correcto. Si no te conoce de 2.000 pesos. Correcto, porque así es. 2.000 pesos, 1.500 pesos, un voto. Un voto. Entonces, a menos que la sociedad, la clase media o la clase media alta, salga a votar, que es la que no cobra para votar. Exacto, la que vota por conciencia. Por conciencia, porque es un segmento de la sociedad y del pueblo que piensa que es se supone que piensa más, ¿verdad? Y que tenga que ejerce mal pensamiento. Pero aquí el problema es que los ricos no votan. Y los ricos son los que gobiernan. Esa es la realidad. ¿Usted ha visto a los ricos votando aquí? Entonces, no votan analice la zona metropolitana. Yo creo que hay ricos que votan. No, pero pocos. Lo que quiero decir, cuando digo los ricos no votan, de 100 si votan 30 no votan. Porque la población electoral aquí, la participación electoral supera el 70%, 71, 72. Entonces, tú vas a Plantini, Gasco, ahí la gente no vota. Entonces, pero sin embargo, cuando ganan los partidos, son esos empresarios que están buscando coger parte del pastel y a ellos que hay que darle parte del pastel porque ellos dieron dinero. Ellos sí aportan en dinero, pero el día de las elecciones salen con su familia, se van de viaje o se van a vacacionar en un hotel. Sin embargo, ¿quiénes son los que votan? Los de abajo y parte de la clase media, cuando le aprieta la economía, el alto precio de las materias primas, porque se produce una rotura de la cadena de suministro, entonces los precios de los bienes y servicios aumentan. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quiero decir de la primaria? A partir del 2018, vamos a empezar el 2010. En el 2010 se hizo una reforma constitucional, se modificó la constitución que Hipólito había modificado en el 2002 para ir a la reelección. Solo para eso. Entonces, ¿qué pasa? Leonel hizo una reforma constitucional. Y Leonel se llenaba de ínfula a decir que la constitución más avanzada que ha tenido el país ha sido la constitución de 1963, la de Juan Bosch, y comparándolo también la del siglo XIX, 1858, después de la guerra, después de la revolución que se había hecho de los tabaqueros en contra de Buenaventura Báez, que fue la constitución de Moca. Entonces, ¿qué pasa? La constitución del 2010, en el artículo 216, vino a constitucionalizar a los partidos políticos. Ese artículo tiene 3 numerales. Ahí habla de la democracia interna, que los partidos políticos en adelante son ente de la sociedad, que juegan un rol democrático, que busca la participación electoral, la cultura política. Entonces, ahí en el 2018, una discusión amplia que se hizo entre los partidos políticos del sistema, el PLD, el PRD, el PRM como partido opositor dentro del Congreso, ellos aprobaron una ley, que es la ley 33-18. Y en esa ley habló por primera vez de primaria. Ahí entonces se habla de la primaria, que pueden ser abiertas, cerradas, semicerradas. Mixta, ¿no? Mixta. Entonces, en el artículo 45 habla de la modalidad de escogencia de los candidatos, de los candidatos que irán a elección popular. En este caso está la primaria, y ahí la ley puso que si hay primaria, la primaria lo tiene que organizar, administrar y supervisar y arbitrar la Junta Central Electoral. Es decir, la primaria de ahora lo está organizando la Junta Central Electoral, al igual la del 2019, que la organizó y la supervisó la Junta Central Electoral. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está también la convención de delegados, está la convención de dirigentes y convención de militantes. Y está también la modalidad de escogencia, que yo no creo que es una modalidad de escogencia. Creo que un estudio demoscópico desde el punto de vista electoral,
creo que un sondeo o un estudio de mercado para ver cómo está cierto precandidato, candidato. Una encuesta. En la encuesta. Las encuestas, que son estudios Eso estadísticos, es probabilidades. muy manipulable también. Porque el cerebro humano piensa millones de veces por milisegundo. Es decir, yo puedo decir ahora que voy a votar por Guido, pero ahora mismo yo cambio y voto por Ramón. Es decir, al instante que yo voy ahí adentro, digo que voy a votar por Luis, y cuando llego voto por Ramón. Entonces, ¿cómo a través de una encuesta tú garantizas que fulano tenga los votos? Eso no es así. Las encuestas tienen sus profundidades. Entonces, ¿qué pasa? Está la modalidad de escogencia de las encuestas. PRM decidió hacer encuestas en el nivel de los diputados, en el nivel de los senadores, obviamente retirando, con excepción de la reserva, porque la ley 33... Que también la ley le permite una parte. Correcto, porque la ley en el artículo 57, 58, habla del 20% de la reserva que tienen que hacer cada partido para las alianzas. Entonces, y luego todos irán a un proceso de escogencia, o sea, de asamblea o primaria. Entonces el PRM decidió hacer primaria en el nivel de los regidores, que es nivel municipal, en el nivel de los distritos municipales, en el nivel de los vocales, se van a escoger todos los vocales, a excepción al 20%. Hay 1.064 regidores, es decir, hay 20% que van para alianza, pero luego los otros van a ir a primaria, a nivel nacional. Igual como la candidatura presidencial, que es la candidatura que se va a disputar para escoger el PRM su candidato, va a ir por primaria. Tendrán que votar los PRMistas y decidir por quién votar el mañana domingo. ¿Qué dice la ley en el artículo 46? Que la Junta tiene que organizar la primaria. Ya la Junta tiene montada la primaria a nivel nacional. Las valijas, los casetes, están... Bueno, tú has participado en muchas reuniones porque eres el delegado representante del ingeniero Ramón ante la Junta. Es cierto, sí. Es cierto. Yo soy el delegado político de la precandidatura del ingeniero Ramón Alburquerque ante la Junta. Ya la Junta distribuyó todos los equipos, están las boletas, nos todos los gastamos materiales. El mejor delegado. Ninguno de los que están ahí, como el ingeniero Juan de Dios. no, que no conocen la ley ni al dedillo, esos detalles que tú das, pero venga acá, hay que decir lo que nosotros intentamos hacer un trabajo y defender al líder. Hay que defender lo que hay que hacer. Yo aspiro que no intente robarme un voto, ni yo robarle un voto a nadie. No, claro. Es decir, ser justo lo primero si quieres ser feliz. Entonces yo apuesto a esto. El director de elecciones es muy amigo de nosotros, un gran abogado, un hombre brillante, Mario Núñez, que ha hecho un gran trabajo con el Pleno de la Junta Central Electoral. Ya al día de hoy, ya todas las resoluciones que ha emitido la Junta Central Electoral. ¿Ha dado clase él, no? Sí, pues de una maestría de Derecho Electoral, correcto. Las resoluciones 037-2023, que es la resolución de la primaria, cómo se iba a organizar la primaria, cómo se iba a hacer la boleta, quién iba a estar en el número 1 y 2, así, porque la resolución dice que va a ser el orden alfabético de los apellidos. Como el presidente Abinader empieza con A, entonces por eso que el presidente Abinader es el número 1. Pero también porque Corona, entonces que empieza, porque Ramón Alburquerque empieza con A, pero el segundo apellido es Ramón Ramírez, entonces empieza con R, entonces el presidente caerá primero, Guido el tercero. Entonces, ¿qué pasa? La Junta emitió también la resolución 38-2023, que los funcionarios en horas laborales no deberían estar participando en la política, haciendo campaña para el presidente. Muchos de ellos no han respetado eso. Yo me río. Muchos de ellos no han respetado eso, porque también ahí está la ley 41-08, que es la ley de administración pública. ¿Qué dice? Hasta el artículo 79-83 prohíbe que los funcionarios estén en campaña a esta hora, y también a partir del artículo 81 habla de las sanciones. ¿Quién fue a inscribir la candidatura del presidente actual? Milagro Ortiz Bosch, que era una funcionaria. Que hoy es funcionaria. ¿En horario de trabajo? Y en horario de trabajo, sí. Junta, oigan eso, Junta. Pero y Milagro Ortiz Bosch, históricamente, ella, Hugo Tolentino Díaz, Tirso Mejía Rical, Manuel Esquia Guerrero, Vicente Sánchez Barre, un grupo eran antirreeleccionistas, porque el principio del PRD era la no reelección. Y el mismo Luis Abinader, hay videos por ahí que dicen que él no... No, pero yo no digo eso por eso, yo digo desde el punto de vista ético-moral, porque la Constitución de la República permite que el presidente opte por un nuevo mandato, por un nuevo periodo. Eso ya está en el aspecto legal. Sí, legal. Ahora, el PRM tenía en su estatuto, creo que era el artículo 106, que hablaba
de la no reelección. Pero ¿qué pasa? Los estatutos no pueden estar por encima de la Constitución de la República. Exacto. Porque el artículo 6 de la Constitución dice, son nulos en pleno derecho toda norma, toda ley, reglamentos, resoluciones, estatutos que van en contra de lo que dice la Constitución. Exacto. Por ende, si hay un estatuto, ya es nulo en pleno derecho. Ellos no tenían que hacer una asamblea para modificarlo, ya eso era nulo. Entonces, ¿qué pasa? Mañana se va a votar y yo voy a votar por el ingeniero Ramón Albuquerque. ¿Por qué voy a votar por él? Porque entiendo que es el hombre mejor preparado para dirigir el Estado. No solamente un grupo de políticos, tú ves que están hablando, no, que eso está mal. El ingeniero es tan brillante que te explica el problema y te da la solución. Aunque usted no esté de acuerdo con él, pero ahora haga propuesta tú, porque aquí los políticos no hacen propuesta, el ingeniero hace propuesta. Y voy a votar por él porque cuando él era senador, duró 16 años siendo senador. De las 58 leyes que se aprobaron, 34 aprobó él. No solo que aprobó, la que ley, fue, no, que lo hizo fue él. partícipe, 34 lo hizo ya él. sea como autor principal o también como coautor. Pero 34 lo hizo él. Pero usted sabe qué pasó. La Sí, ley de muchos medio preguntan ambiente. qué ha hecho el ingeniero que no estudian. Correcto, la ley de medio ambiente 64-00. Esa ley lo hizo el ingeniero Ramón Albuquerque, que es una de las mejores leyes, pero aquí no se aplica. Pero ahí está la ley de electricidad, la ley general de electricidad, la ley 125-01. Esa ley lo hizo el ingeniero Ramón Albuquerque. La ley de la juventud dominicana, la ley 49-00. Esa ley la hizo el ingeniero Ramón Albuquerque. La ley 112, que mucha gente critica sin leerla. La 112, la de hidrocarburos. No, porque el PLD la desvirtuó. La desvirtuó porque Leonel lo modificó en el 2005, lo modificó en el 2006, y también Danilo lo hizo en el 2013. Entonces le aumentaron los impuestos, le pusieron algunas variables y parámetros y aumentaron el precio del galón. Y aquí dicen, oh no, la ley 112. Señor, si usted no lee la ley y no estudia lo que dice la ley, los reglamentos, usted no va a saber. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos con el ingeniero Ramón Albuquerque. Estamos con él porque entendemos que es el dominicano mejor preparado para dirigir el Estado. El 4 veces senador de la República. El ex ministro a los 28 años, secretario técnico de la presidencia. El que hoy es segundo al mando, el ministro de la presidencia, hoy es. No, el ministro de la presidencia era Atuey de Can, ese el secretario de la presidencia era, porque ese es el Ministerio de Economía y Planificación. Ah, eso, exacto. Eso, correcto. Me equivoqué. Pero en aquel entonces era el segundo al mando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos con él, fue presidente del PRD, secretario técnico de la presidencia, domina 6 idiomas, un hombre preparado, tiene un doctorado, estudió fuera del país y quiere poner en marcha su experiencia y su conocimiento. Vamos a darle la oportunidad mañana y voy a votar por él, mi familia van a votar por él y mis amigos creo que van a votar por él. Digo creo porque no sé, porque muchos me dicen que sí, pero tendrían que materializarlo en la urna. Mira, vamos a una pausa y volvemos ahora. Ok, está bien, vamos a la pausa.